que existen legalmente en la Argentina no tienen ningún tipo de representación parlamentaria, ni han tenido. No es que no la tienen ahora, nunca la han tenido. Es decir, tenemos 680 partidos que no tienen ningún tipo de juego en el ámbito legislativo. Uno podría preguntarse cuál es el verdadero sentido y cuál es la verdadera función de estos partidos. Acá surge entonces lo que anticipé hace algún instante, este fenómeno que yo he definido como partidos pymes, es decir, como partidos armados como una pequeña y mediana empresa, muchas veces más pequeña que mediana, pero que tiene que ver con un régimen electoral que premia muchas veces, en términos presupuestarios, a pequeñas fuerzas que participan de un acto electoral con el mero objetivo de conseguir algunos fondos para la próxima y poner en una suerte de sistema de leasing a disposición de algunos candidatos que tienen la plata y a veces la popularidad, pero no tienen las estructuras jurídicas a su disposición. Este fenómeno me parece que demuestra a cabalidad el deterioro en el sistema de partidos argentinos. Es decir, que el sistema de partidos permita, de alguna manera, fomente por parte del propio Estado Nacional la creación de partidos que se alquilan, la creación de partidos que se compran por un tiempo, marca claramente el nivel de deterioro que tiene la axiología de nuestro sistema. Pero como no nos alcanza a los argentinos a veces el desastre y necesitamos apostar más, en el año 2005, en una elección que en este foro va a tener algunas lecturas peculiares, en el año 2005 el Gobierno Nacional no tuvo mejor idea que sacar un decreto, el famoso decreto 535, que le permitió a algunas fuerzas políticas que no eran partidos, sino que eran prepartidos, eran pequeñas fuerzas que estaban organizadas en torno normalmente a estas empresas de emprendimiento veloz, le permitió participar electoralmente aún sin haber completado la legalidad que la propia ley electoral le exigía, que era la personería. Es decir, en el año 2005 se le suman a esos 716 partidos, algunos de ellos muertos hace algunos años, 545 partidos más. Bueno, todos recordarán el contexto político en el cual se dio esa medida y cuál fue la intención de aquella medida. La mayoría de los que están aquí seguramente recordarán de qué estoy hablando, y los que no tendrán que ir a hacer los deberes y buscarlo. Quiero decir, para no ocuparme de la historia y ocuparme del futuro, quiero decir que ahí en el 2005 también podemos encontrar un germen de la destrucción de nuestro partido, de nuestro sistema de partidos y por ende de nuestro sistema de representación política. Poquitos datos más, prometo que no doy más datos por un rato. Hay una cuestión que también vale la pena puntualizar en el deterioro de nuestro sistema de representación política. En la Argentina tenemos 27 millones de empadronados, es decir, pueden votar legalmente en la Argentina 27 millones de ciudadanos. Hay 27 millones de personas que si quieren estar empadronadas pueden ir y votar. Solamente 8 millones de esas personas, solamente el 30%, alrededor del 30%, está afiliada a un partido político. Este es un dato muy interesante porque muchas veces no lo tenemos en cuenta o creemos que es una cifra distinta. Esto quiere decir, en sentido inverso, que el 70% de los argentinos no está afiliado ni quiere estarlo. El 70% de los argentinos no está afiliado, lo que no significa que no tenga identidades políticas, pero no está afiliado. Ahora, este número de 30%, que a algunos le puede parecer hasta bajo, tenemos que ponerlo en un contexto internacional para que tenga sentido. El promedio, varía mucho, pero el promedio europeo de niveles de afiliación está en el 5%. Es decir, solo el 5% de los ciudadanos europeos están afiliados, lo que significa que el 30% de la Argentina puede explicarse de dos formas. Desde una suerte de renacer del ágora griega de todos los argentinos y sus necesidades de participación, o desde lo que yo llamo el espejismo de las afiliaciones partidarias. Es decir, de una lectura de la ciudadanía que muchas veces es cooptada por el sistema político a través de un sistema de afiliación que yo por lo menos llamaría clientelar. Y esto se ve claramente en algunos sectores del país, me refiero a sectores geográficos del país. Después hablaremos de eso un minuto. ¿Quiénes son los afiliados? Es decir, los que hoy quedan. ¿Cuáles son las distribuciones por partido? Muy breve. Obviamente el partido que más afiliados tiene en la Argentina y en gran medida en América Latina es el Partido Justicialista. El Partido Justicialista tiene alrededor de 3.600.000 afiliados, padrón importante, pero que solo constituye el 13% de los argentinos.
Es decir, cuando consideramos que el peronismo es la fuerza avasallante que es, también tenemos que pensar que solo el 13% de los argentinos están afiliados al Partido Justicialista, lo que no quiere decir claramente que solo el 13% de los argentinos sean peronistas. Y hoy más que nunca, esta es una distinción que hay que hacer. En el caso de la Unión Cívica Radical, este número, que creo que van a tener que sincerar en algún momento, llega a los 2,5 millones de personas. Es decir, teóricamente el radicalismo tiene un 9% de la población afiliada a su fuerza institucional. Y después vienen los otros partidos. El Frente Grande, que todavía existe, a pesar de que algunos no lo reconocen todavía como un actor político, tiene 200.000 afiliados. Macri, o mejor dicho el PRO, en realidad está bien dicho Macri, después voy a aclarar por qué está bien dicho Macri, tiene solo 20.000 afiliados en todo el país. Es decir, el PRO, una fuerza política que teóricamente ha nacido de esta crisis, solo tiene a nivel nacional 20.000 afiliados, de los cuales, obviamente, más del 50% deben estar acá a la vuelta. El ARI, por su parte, esto es un número anterior a la coalición cívica, tiene 44.000 afiliados. El Partido Socialista tiene 110.000, a pesar de su larga historia. Quiero decir, el sistema de afiliaciones en la Argentina tiene números que por lo menos podríamos considerar como dudosos. Deberíamos estudiar seriamente qué es hoy, qué significa hoy ese número de afiliaciones partidarias. Sobre todo porque, como anticipé hace algunos instantes, hay lugares, el caso típico que estudiamos los politólogos es Formosa, donde no se justifica bajo ninguna circunstancia el nivel de afiliación. Así como el 30% de los argentinos están afiliados, el 60% de los formoseños están afiliados. Yo no quiero prejuzgar con mis amigos del norte, pero tengo algunas dudas sobre ese número. Me refiero sobre la entidad real de ese número, salvo que haya ahí algún fenómeno político que uno no conoce. Lo dudo. Estos son los números, ese es el problema. Tenemos un sistema político que no funciona, tenemos unas instancias de intermediación que están rotas y tenemos números que no representan la realidad del sistema. Ahora, todo eso se combina en una manera letal cuando incorporamos una variable más al análisis, que es la variable de los medios de comunicación. Espero no arruinarle la tarde a nadie. Este es un diagnóstico un poco pesimista, pero después al final levanta un poco. En el año 2007, en la última elección, en el año 2007, solo votó, fenómeno que el gobierno se ocupó muy claramente de ocultar, solo votó el 70% de los que podían haberlo hecho. Es decir, 3 de cada 10 argentinos decidieron no votar en la última elección nacional. 3 de cada 10. Solo en el año 28 hay un registro histórico de esa entidad.